Gracias, señor presidente. Se ha recibido un proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia la Presidenta de la República que distribuye rezago del sistema de capitalización individual. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ministro, ¿cómo está? El acta de la sesión 157 se da por aprobada. El acta de la sesión 158 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. La sesión del día de hoy tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia, la Presidenta de la República, que distribuye rezagos del sistema de capitalización individual, boletín 11.545-3. Nos acompañan el señor Ministro de Hacienda, don Nicolás Izaguirre. ¿La ministra? ¿No sabe si viene la ministra? Esperar, se incorporará en su momento la ministra. Nos acompaña también la subsecretaria, doña Janet Jara, don Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, y doña Paula Benavides, la asesora y la que sabe de esto. Muy bien. Señor ministro, le quisiera ofrecer la palabra, si le parece, para que no. Hay una presentación. Buenos días a todas y todos. Este es un proyecto relativamente simple que tiene por objeto intentar distribuir un conjunto de un fondo relativamente importante de dinero que se ha venido acumulando por cuanto ciertas constituciones previsionales ingresadas a las cuentas individuales no se han ingresado con la información completa y por tanto no se conoce quién es el beneficiario. Esta anomalía ha ido disminuyendo de manera muy significativa en el tiempo y por tanto la inmensa mayoría de los así llamados rezagos provienen de transacciones hechas en el pasado, bastante remoto en algunos casos. Ministro, yo sé que es súper impropio. ¿Usted me autorizaría que yo suspendiera por 30 segundos su imposición y la sesión para darle el abrazo a la ministra? Por favor. Muchas gracias. Se suspende por 30 segundos. Cosas que no. Ministro, le pido excusas. ¿Problema alguno, presidente? Le ofrezco la palabra. Lo cortés no quita lo valiente. Por supuesto. En este caso no fue ni lo cortés ni lo valiente, fue más bien. Efectivamente. No, yo diría que ambas cosas lo caracterizan a usted, presidente. Cortés y valiente. Entonces, ¿de qué dinero estamos hablando? Estamos hablando de 240 millones de dólares que eran los rezagos acumulados hasta julio de 2017. Pero hoy por hoy ya estamos en 275 millones de dólares. Como les decía, un 83% de estos recursos tienen más de 5 años de antigüedad, o sea, son relativamente pretéritos. La propuesta del Ejecutivo dice relación con poder proceder a la repartición de parte de estos fondos, estos 240 de los 275, cerciorándonos, eso sí, que las AFP hayan agotado todas las acciones a su alcance para determinar la propiedad de estos rezagos, que los rezagos deben tener una antigüedad mínima tal que haya permitido reclamarlos a sus eventuales dueños, que los recursos han de distribuirse entre los afiliados del sistema de capitalización individual, considerando que su origen estuvo en este sistema y no en otro. Con esto nosotros pretendemos hacernos cargo tanto de que el potencial de beneficiarios se circunscribe
a aquellos que fueron potenciales cotizantes cuya cotización fue erróneamente ingresada al sistema, no personas que están fuera del sistema, ya sea de otras cajas o que tengan solamente la pensión básica solidaria. Y se deja un margen o una reserva técnica a efectos de poder seguir honrando a aquellos cotizantes cuya cotización que hubiese sido mal ingresada se identificara. Y por eso solo hacemos uso de aquellas malas inscripciones que se hayan generado con más de 5 años de anterioridad. Entonces, el tema de que no hubiese recursos para honrar eventuales identificaciones está justamente cubierto por esta reserva técnica, entre comillas. Por tanto, no va a haber ningún pensionado que pudiera aspirar legítimamente a identificar adecuadamente su cotización que no va a estar suficientemente resguardado desde el punto de vista de los recursos. El tema es que el saldo, estos 240 millones, va a seguir orbitando para siempre si no lo distribuimos, no beneficiando absolutamente a nadie y estando, rindiendo año a año las respectivas rentabilidades. Aclarado eso, nos dimos a la tarea de proponerles una cierta forma de distribución. Podría haber sido por edad, por número de personas, por saldo acumulado, pero nos pareció que había cuenta de las bajas pensiones, lo que muchos de ustedes han estado permanentemente planteando, en la parte más baja, digamos, de la pensión, de la PAFE, de la pensión autogenerada, quizás un criterio bueno de distribución de estos rezagos era justamente beneficiar a las pensiones más reducidas, en términos simples, a todo el espacio de pensiones que hoy día es beneficiario del APS. Nos preguntamos también de si esto debía fluir solo hacia los pensionados actuales o también a quienes están todavía cotizando. Y la propuesta que les hacemos es que sea a los pensionados actuales y a los que les quedan 5 años previo su edad legal de jubilación. Por temas técnicos, la modalidad que proponemos de inyección de estos recursos es distinta según la persona se encuentre ya pensionada o se encuentre, todavía cotizando. Si la situación fuera la primera, esto es, ya la persona se encontrara pensionada, lo que nosotros proponemos es que lo que le corresponda se ingrese en un pago por una sola vez que se sume a la pensión que recibe en un determinado mes. Pero si la persona está todavía cotizando, eso entrañaría dificultades, toda vez que no se sabe exactamente cuándo va a jubilar, etcétera, con lo cual nosotros proponemos que la proporción que le correspondiera se integre a su saldo y, por tanto, que obtenga una pensión ligeramente superior, producto que el saldo será superior al momento de jubilarse. Yo diría que básicamente esa es el corazón de lo que hemos presentado. Esto es algo simple. La prorrata que nosotros proponemos es que los afiliados que les falte menos de 5, pero más de 3, reciban un 20% respecto a los jubilados actuales. Los que estén entre 3 años ya y 2, un 42 o 1 que le falte para jubilar 60% y menos de un año 80%, y los pensionados el 100%. Esa es la prorrata. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente se divide el total de estos rezagos, manteniendo esta reserva técnica para efectos de honrar, por la cantidad de beneficiarios que se estima a la fecha de 1.200.000 personas, que son quienes tienen una pensión
básicamente inferior a exactamente cuál es el número, a 132.315 pesos, y a quienes se espera tengan en los próximos 5 años una pensión de esas mismas características. Es básicamente focalizar, como ha sido el ánimo siempre de esta comisión, de los propios recursos de los pensionados y de los cotizantes en una mejora, en un pequeño alivio a quienes están con una situación relativamente más desmedrada. Eso es, presidente. Muy bien. Ministra. Muy bien. De inmediato. ¿Algún otro colaborador del Gobierno quisiera agregar algo más? No. Le ofrezco la palabra a los parlamentarios que quieran hacer las consultas u opiniones. Perdón, disculpe. Todo el dato final, que disculpen, se me olvidó darlo. Todo lo anteriormente dicho, con esta cobertura, con esta cantidad de fondos que se va a distribuir para mantener una reserva técnica para las clarificaciones futuras, el monto dividido por el total de potenciales beneficiarios que tienen una pensión inferior a lo que acaba de plantear, significaría que cada pensionado actual que está en esa cobertura recibiría un monto por una vez de 132.000 pesos por 129. Y ahí el 80% es 60, 40 y 20 de ese monto según el tiempo que les quede por jubilar. Gracias. Muchas gracias, ministro. Diputado señor Barros. Gracias, señor presidente. Agradecer a los ministros, desearles además un muy feliz año a todos quienes se incorporan. El caso es que estos recursos, presidente, tienen un dueño. Fue generado a partir del trabajo de miles de cotizantes y como tal me gustaría preguntarle al ministro en primer lugar qué antigüedad o cómo podríamos de alguna manera determinar si estos problemas de alguna manera de la no incorporación a la cuenta individual del trabajador se generan básicamente, y yo tengo la impresión que esto se generó mucho al comienzo del sistema. Yo recuerdo había empresas que solamente, por ejemplo, metían a todo el mundo Provida y había personas que estaban en otra AFP y como tal cumplían con la norma, pero no se cumplía con el deber de incorporar a la cuenta individual de cada trabajador. Y como cada trabajador tampoco tenía real conciencia de que los recursos eran de él, con el tiempo me da la impresión que la gente ha ido evolucionando hacia poder observar en su cuenta individual qué es lo que ha ocurrido en el lapso de muchos años con el historial, ¿no es cierto?, de cotizaciones. Y entonces en muchos casos lo que resulta de esto es que hay AFPs que tienen rezagos de trabajadores que no formaban parte de esa AFP. Hay errores de RUT, hay errores de nombre, pero a mí me hace tener muchas dudas porque hay un principio aquí, que estos recursos tienen un dueño que trabajó para generarlos y alguien los pagó en virtud de un trabajo. Entonces, más allá de que en general uno debería tender, ¿no es cierto?, a dar solución a un tema que viene rondando, y yo sé que 240 millones de dólares no es una cantidad menor y es bastante atractivo para cualquier gobierno, para cualquier ministerio, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo fundamental por intentar averiguar de quién son estos recursos. Yo creo que aquí las AFP tienen que realizar una labor en función de cruzar información de sus afiliados, porque lo que va a pasar aquí es que a la edad de jubilar de alguno, alguien va a bucear, ¿no es cierto?, va a ir donde su empleador y al final lo que va a ocurrir es que va a descubrir por qué se generó una laguna en su cotización individual y eso va a ser por el hecho que hubo errores en el sistema y nosotros vamos a ver, le vamos a haber pegado un mangazo a estos recursos y por lo tanto me gustaría, ministro, ¿qué procedimiento vamos a hacer para intentar maximizar el que las platas se depositen en las cuentas individuales de quienes son los titulares, son los dueños? Hay un año de plazo que se estipula antes de la aplicación de la norma, pero me gustaría saber cuáles son el conjunto de medidas que se van a arbitrar en el lapso de este año para garantizar o para minimizar el número de afiliados perjudicados. También quiero saber
qué se contempla desde la perspectiva o cómo se soluciona el hecho de que alguien llega el momento de la jubilación, se dedica a este tema y descubre dónde fue a parar, ¿no es cierto?, o dónde fueron a parar recursos de varios meses de cotización, producto del esfuerzo propio, ¿no es cierto?, del trabajador, de ir donde el empleador le dirá, mire, es que yo le coticé en esta otra fe y usted no estaba en esta, pero ¿quién se hace cargo de aquello después? ¿Quién paga a un trabajador que descubre por sí mismo dónde fueron a parar esos recursos una vez que se acerca la edad de jubilación, ¿no es cierto?, y que obviamente todos se preocupan un poquitito más? Y me gustaría saber también cuál es el impacto sobre este grupo de personas que están próximos a jubilar, cuál sería el impacto respecto a sus pensiones. Eso nomás para no alargar, porque tenía otras dudas. Gracias. Muy bien. Antes de ofrecer la palabra al diputado Melero, que para nosotros sería un honor que nos acompañara en la mesa la subsecretaria de Hacienda también. Por favor, tenga. Yo sé que ella es muy tímida, pero no, lo del abrazo está de más, pero... Usted solamente tiene el privilegio de hablar sobre Diputado Melero, le ofrezco la... Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, muy feliz año a todos, a los señores ministros, ministras, subsecretarias, directivos, diputados y a usted, presidente, de forma muy especial. Que tenga un muy buen año. Muchas gracias. Está apareciendo el diputado Ortiz, por lo que... Oiga, yo creo que estamos conscientes que lo que hay que resguardar al máximo es el derecho de propiedad que eventualmente pueda generarse en un cotizante y que por distintas razones lo tiene diluido o perdido en el tiempo. Porque creo yo que ninguno de nosotros estaría disponible a una suerte de, entre comillas, expropiación de algo que es propio, sin que se hayan agotado al máximo todos los esfuerzos para que ojalá esos recursos que ese trabajador puso de su sueldo lo beneficie a él y no a un tercero. Yo creo, presidente y señores ministros, que ese es el desafío, el objetivo máximo a alcanzar. Y por consiguiente lo que tenemos que ver es si las herramientas que este proyecto de ley construye para ese efecto son suficientes o no. Y ahí yo no sé si tenemos información, me imagino que iremos a escuchar a la asociación de AFP, quizás, presidente, tendremos que escuchar a algunos representantes de los empleadores, para ver qué información tenemos disponible. Por ejemplo, quizás saber, no sé si es posible, cuántos de estos cotizantes que tienen perdidas parte de sus cotizaciones, por ejemplo, han fallecido en el tiempo. Quizás hay un grupo que ya salió de la posibilidad de recuperarlos porque falleció. Ahí hay un enredo que uno podría decir, bueno, pero si los fondos que tenía fueron sujetos de herencia, uno estaría perjudicando a los herederos. No sé, por ejemplo, tiendo a pensar que 5 años es poco tiempo para ese resguardo. Entiendo que se crea este fondo de reserva técnica como lugar para tener algunos recursos que podrían destinarse eventualmente a dárselos a un cotizante que aparece en el tiempo, de manera de que el Estado no se quede sin ningún elemento, o la industria no se quede sin ningún elemento para reponerle esa plata. Ese fondo de reserva técnica, ¿cómo funcionaría? ¿De qué manera podríamos eventualmente proteger ese derecho, que es el que yo creo que debiera de generar el mayor esfuerzo en la iniciativa? Entiendo además que, y corríjanme si no, que estos fondos de rezago hoy día están en el fondo C, de capitalización individual, y entiendo que sobre estos fondos no es posible generar ningún cobro de comisión. Es decir, entre comillas, presidente, este es el peor negocio para la AFP, porque tiene que trabajarlos y no cobra nada por ellos. El reino de los cielos, presidente. Hay otras comisiones, siempre. Bueno, no sé, pero yo me imagino que esto está en el fondo C, la capitalización que va teniendo es colectiva del fondo, o sea, va subiendo sobre el monto de los 240 millones de dólares, no tiene beneficiarios individuales,
y las AFP no cobran comisión alguna por administrarlos. Yo creo que es bueno eso, tener la claridad. La pregunta es, a juicio del Ejecutivo, ya sé que está planteado en el proyecto de ley, si hubiera alguna acción adicional en coordinación con la industria, en coordinación con los empleadores, para que en un plazo acotado en el tiempo hagamos el mayor y el mejor esfuerzo por agotar toda posibilidad de riesgo de que teniendo alguien propiedad sobre estos recursos no la tenga por el solo hecho de ser un sujeto pasivo, por el solo hecho de que nadie lo ha llamado. Porque yo comparto lo que ha dicho el diputado Barros. Aquí ha habido en el tiempo mucha ignorancia en general de los trabajadores chilenos sobre este tipo de cuentas individuales. Las encuestas que se han hecho señalaban hasta hace poco tiempo, yo creo que en último tiempo se ha mejorado, pero había un 38%, presidente, de los cotizantes que creía que estas platas eran de propiedad del Estado, otros creían que eran propiedad de la AFP y creo, si mal no recuerdo la encuesta, solamente algo así como un tercio o menos creía o sabía que las platas le pertenecían a ellos. Y cuando uno no tiene sentido de que algo le es propio, no tiene incentivo a hacer valer ese derecho, porque está como en un área sin dueño. Pero estoy seguro que si hiciéramos un esfuerzo con las industrias, con los empleadores, de llamar o de tratar de ubicar en un tiempo determinado, acotado, a esas personas que ni siquiera saben que tenían estas platas, podríamos acortar la lista y reducir el fondo en un periodo de tiempo y dejar obviamente un fondo de reserva técnica. Habría que, no sé si el Ejecutivo ha pensado qué sería prudente en ese monto, si de los 240 millones de dólares hay que dejar, no sé, un 10% o cuánto, para eventuales requerimientos, y poder darle un mejor sentido. A mí también, y con eso termino, me parece que no tiene sentido emposar y seguir emposando esta plata sin beneficiar a nadie. Creo que en eso está bien, digamos, pero creo que hay que hacer un esfuerzo mayor por agotar todo el esfuerzo de manera tal de que no se afecte bajo ninguna mínima duda el derecho de propiedad de alguien que lo pudiera haber conculcado por desinformación, que es lo que muchas veces ocurre. Gracias, presidente. Ha solicitado la palabra el diputado señor Boric. Gracias, diputado Melero. Gracias, presidente. El diputado Melero ha hecho un par de afirmaciones dándolas por obvias, que creo que reflejan muy bien como un pensamiento que se ha instalado un poco en la política, en parte de la política chilena, pero que creo que es importante discutir en proyectos como estos. Dijo dos cosas. Uno, la prioridad es sin lugar a dudas, y se imagina él que para todos, el resguardo del derecho de propiedad sobre estos fondos. No es mi primera prioridad respecto a los fondos del sistema de pensiones, sino más bien la justa distribución de la riqueza que entre todos generamos. Y por eso tengo la convicción de que el sistema de previsión debiera ayudar a la distribución de la riqueza y no sencillamente a reproducir la desigual distribución de la misma en el mercado del trabajo. Por lo tanto, una iniciativa de estas características, dada valga la redundancia, las características que tiene, me parece bastante adecuada. Pero además dice otra cosa, dijo, y que de estas frases que parece que como que pasan, porque a mí me llama la atención, dice, cuando alguien no sabe que algo le es propio, no tiene incentivo a hacer valer el derecho que sobre ello posee. O sea, que si es que uno no está seguro de la propiedad privada única respecto de cierta cosa, básicamente no lo cuida. Yo también discrepo profundamente de esa afirmación. Y me parece que justamente la cultura o la disputa cultural que tenemos que dar apunta hacia la valoración de la propiedad colectiva. Dicho esto y entrando en el detalle del proyecto, yo tengo solo una duda. Cuando dice, dos dudas. Cuando se señala en el comienzo de los fundamentos del proyecto que los rezagos son recursos por cotizaciones previsionales que no han sido ingresados a las cuentas individuales de los afiliados de la AFP debido fundamentalmente a que se pagaron con información incompleta o errónea en la identificación del trabajador. Ahí en los datos que ustedes tienen desde el Ministerio, ¿es en general a gente que se le pagó permanentemente de manera incorrecta? O sea, es un trabajador cuyo dato está equivocado, digamos, pero que permanentemente se le fueron mal pagadas las cotizaciones y por lo tanto ese trabajador en particular tiene un menoscabo previsional, un daño previsional gigante, o
son como una cotización mensual, cotizaciones mensuales de cualquiera, digamos, al azar, que justo ahí se equivocó en el root y no se dio como... ¿Se entiende la pregunta? Que si fuera así parece mucho más menos grave para el trabajador que fue afectado. Ahí sería interesante quizá, no sé si va al caso o no, pero me gustaría saber qué opinan, de que en los casos en que es responsabilidad del empleador el haber ingresado mal los datos para identificar al trabajador cuyas cotizaciones han sido mal pagadas, en el fondo, sea responsable a su vez de... O sea, que la responsabilidad, que el proyecto incluya que transcurrido cierto plazo de tiempo, la responsabilidad de integrar estos recursos sea del empleador y no, o de la AFP, no sé, pero no del Estado. Porque, o sea, uno podría establecer que después de 5, 10 años, estos recursos no identificados para que no se sigan emposando, se distribuyen colectivamente en los términos que se establece acá. Pero que el sistema de reclamo sea al empleador o al AFP y no al Estado. Y por último, un dato que no me terminó de quedar claro, abuelo de pájaro, pero cuando dice el monto del beneficio en dineros corrientes, entiendo que es mensual, ¿no? ¿O es solo una vez? Ya. Entonces, si es solo una vez, creo... También habría que esto contrastarlo, y usted, ministro, lo maneja mucho mejor sin duda que yo, pero creo que son montos relativamente bajos para que tengan un impacto en... esto equivale, en el mejor de los casos, o en la media de los casos, a un, no sé, a un bono, en algunos casos a un aguinaldo. ¿No sería mejor empalmar esto con el proyecto de Consejo de Ahorro Colectivo y que estos fondos pasen a como un primer colchón del sistema solidario? Lo pregunto ingenuamente. Gracias. Diputado Sergio Jiménez. Gracias, diputado Boric. ¿A mí o a Lautaro? Diputado Sergio Jiménez. Gracias, presidente. Bueno, saludar al ministro, a la ministra, a las subsecretarias. Yo quisiera hacer un par de preguntas. Primero, yo creo que concordamos en que hay que buscar a los dueños si es posible, ¿no es cierto? Pero lo que decía el diputado Barros me llama la atención, que si estos son de comienzo de año, de los años 80 o desde cuándo, porque dijo que esto se provocó al principio de la creación de este sistema. Yo quisiera saber si se ha hecho un estudio para saber si las AFP hicieron los esfuerzos necesarios para ubicar a los dueños. Porque en una entrevista del señor Andrés Santa Cruz, él decía que la culpa principal la tienen los empleadores, porque mandan el RUT erróneo, porque el RUT no coincide con el nombre, en fin. Y yo no sé cuáles son los esfuerzos reales que han hecho ellos por ubicar a los verdaderos dueños de estos dineros. Lo segundo, saber cuál es el monto de la capitalización y cuánto es rentabilidad. Y si me imagino, yo parto de la base que la rentabilidad quedó en la misma cuenta. No creo que la AFP haya hecho uso de esta rentabilidad. O sea, ya sería como el peor de los mundos, pero me imagino que está en la misma cuenta y saber cuánto corresponde a cada ítem. Y lo otro, a mí, a simple vista, la verdad que igual me llama la atención lo dicho por el diputado Melero, como que las AFP no cobren comisión por esto. O sea, nosotros hace un tiempo atrás ya legislamos sobre el 20% del proyecto de la diputada Alejandra Sepúlveda, ¿no es cierto?, que se quedaban la AFP con ese dinero de los trabajadores, que era propiedad de los trabajadores por los juicios laborales que habían. Entonces, ponerlos como víctimas, poco menos que han administrado este fondo sin cobrar comisiones. O sea, lo único que le faltó al diputado Valero es decir que traspasemos estos fondos a la AFP. No, me parece realmente que no tiene mucha lógica eso. Pero... Viene en el programa del nuevo presidente. Por eso yo, lo que me interesa, ministro, es saber si... porque si estos fondos son del comienzo del sistema de AFP,
lo veo bastante difícil encontrar a los propietarios. Pues. No me imagino se han reclamado, no sé cuántos son, si Presidente, se le ¿me pudiese concede una obligar a la AFP interrupción? que pusieran un listado en los... Diputado Jiménez, ¿me concede una interrupción? Sí, por supuesto. No, es que es muy interesante lo que está diciendo y la subsecretaria de Hacienda me acaba de hacer que el 50% de estos recursos tienen más de 20 años. Ya, pues, a usted lo va a contestar. Ya, muy bien, pero para el debate. Gracias. Muchas gracias por su aporte, diputado. Ya, eso Gracias, es importante presidente. saberlo también, porque me imagino que todos estos estudios están, entonces para explicar un poco mejor y por qué se ha tomado esta decisión y no, por ejemplo, la que propone el diputado Boris de traspasar estos fondos al proyecto de ahorro colectivo. ¿Ah? Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Jiménez. Diputado señor Carmona. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, la ministra, subsecretaria y al equipo de los respectivos ministerios y manifestarles mi deseo de que tengan un muy buen 2018, igual que a todos quienes compartimos esta mesa como parlamentarios y nuestros secretarios respectivos. Dicho eso, presidente, este proyecto, para la precisión más básica de los que queremos instalar ahí el punto, es distribuir plata que algunos trabajadores, no sabemos si mucho, poco, seguramente se sabe, ¿no? Les descontaron y nunca les llegó a su cuenta. Hemos discutido mucho el tema de la AFP, presidente, en la necesidad de crear un sistema a lo menos mixto, y cualquier persona tendría legítimo derecho a decir otra más de la AFP. O sea, por tener que cotizar en ese sistema me descuentan y eso no sirve para el día de mañana cuando yo quiero tener una jubilación según mis propios ahorros, que ya ahí hay un punto, pero... Entonces yo quiero partir de lo siguiente, recogiendo lo que decía el diputado Boris, presidente. Yo creo que este proyecto debe explicitar que si por alguna razón de la vida se llegara a poder identificar cuál fue el trabajador cuyo recurso era propio y o el empleador o la AFP lo registraron incorrectamente y por tanto no aparece en su cuenta, lo decía también el diputado Barro, sea de cargo de la AFP y la AFP se entenderá con los empleadores. Si es que hay que reparar ese daño obvio, porque si no van a ir a un juicio. Entonces precisemos que nosotros no estamos legalizando para, en el fondo, quitarle responsabilidad a un sistema incorrecto, a un sistema que ya es abusivo desde el punto de vista de las reglas del juego, de cuál es el valor que tiene la gestión, de cuál es el valor que tiene la rentabilidad de los socios de la empresa, contra el trabajador que debe entregar tranquilamente sus recursos para que se lo administren. Entonces, yo creo que es evidente que tenemos un fondo que nos saca la lengua a tanta pensión baja y si jamás va a poder usarse, hay que construir un proyecto y eso lo valoro. Pero yo quisiera tomar la prevención que, como se ha puesto mucho el punto, incluso aquí, de lo que es el patrimonio propio, la propiedad privada sobre esos recursos económicos, bueno, aquí alguien sea responsable y no puede ser el trabajador. Si es que llegara a dilucidarse. Pero mi segunda pregunta también tiene que ver con el defecto de este sistema. O sea, un trabajador a lo mejor nunca en la vida va a saber que lo estafaron, le quitaron, porque lo hicieron mal, porque no sabe meter el RUT, porque no sé qué, su propia plata. Yo creo que alguna vez sabrá, porque tendrá que ir a cobrar la pensión. Si eso todavía hay un triángulo que hace imposible detectar, todavía estamos frente a un sistema peor todavía. Porque hasta los accidentes o las cosas mal hechas la paga el trabajador. No solo el trabajador entrega su plata para que la usen, les cobran comisiones sobre lo que están haciendo, sino, y si alguien se equivoca, en esa el trabajador va a pagar la cuenta de
de no llegar a saber nunca si toda su plata la pusieron en su respectiva cuenta, tal como lo dice la promoción de este sistema de pensiones. Entonces yo, y la segunda o tercera pregunta tiene que ver con si no tenía un mejor impacto focalizar en menos, dado que el monto es un monto al final acotado, bueno, menos mal, digamos, porque alguien podría decir, oye, pues no es más grande, no, menos mal que no es más, digamos, porque si no los pobres trabajadores todavía le estarían burlando más plata. Si no podría focalizarse en un rango menor, para distinguir si va a tener un impacto, entendiendo que esto es una subvención por una sola vez, digamos. Eso, presidente. El diputado señor Barro me había pedido una... Muy breve, presidente, no. Es que a mí me impacta la capacidad que tienen algunos de poder ideologizar sobre temas que no tienen nada que ver. Este es un proyecto muy simple, que da cuenta de fondos que están en rezago por un problema de error de los empleadores al configurar las planillas y un error de los trabajadores en orden a no hacer un seguimiento respecto de si su descuento provisional se incorporó a su cuenta o no. Por lo tanto, me parece tan impactante que algunos hagan ideologismo respecto del no más AFP y el tema. Yo creo que esto es algo muy simple y de repente tiendo a pensar por eso muchas veces la gente se aleja de nosotros y no vota por nosotros, porque estamos discutiendo de gallina y estamos de alguna manera implementando un sistema que permita resolver un tema que se ha generado en el tiempo y que lo único que esperamos es que en lo posible efectivamente se redestinen aquellos recursos que tanto las AFP como los empleadores como los mismos trabajadores no puedan ser habidos respecto de la titularidad, porque esos recursos fueron, sí, deducidos de un sueldo, pero por parte de los empleadores fueron incorporados a una AFP erróneamente. Ahí está el error. Empleadores, primer error. Segundo, los trabajadores no hicieron un seguimiento de aquello. Las AFP solamente han cumplido un rol de administrar aquello. Me encantaría saber, ministro, por su intermedio, cuánto efectivamente, algo le preguntó, cuánto efectivamente la plata que se incorporó, o sea, deducir del fondo, que hoy día son 240 millones de dólares, cuánto es lo que rindió esa plata bajo la administración de la AFP y cuál es realmente lo que se aportó de manera errónea, a mi entender, pero no hagamos ideologismo barato respecto a esto. Solucionemos el problema a los trabajadores, veamos de qué manera podemos ayudar a aquellos que van a jubilar en los próximos años, pero no nos vayamos en una discusión de corte ideológico y de juicio de un sistema, porque tenemos otras instancias para poder hacerlo, al menos algunos. Gracias. ¿Te parece que reaccione el diputado Carmona y le ofrezco inmediatamente al diputado Campos? No, presidente, solo llamar la atención no del diputado Barro, porque no tengo por fin que él sea el que comprenda este fenómeno. Sí, solo diría que sostener una mirada sobre la base de la propiedad privada y si esta propiedad además de los trabajadores y la usan empresas y AFP, podría ser también un ideologismo, es hacer que se subordine el mundo entero a que no hay nada mejor en la vida que no sea que nos dispongamos a que una empresa llamada AFP organice y administre nuestros recursos. Eso, pero a mí no me afecta que eso sea ideología, porque tengo una mirada distinta y la puedo combatir. Lo segundo, que hubiera sido muy bueno, que hubiera precisado si de la intervención algún dato, alguna referencia no tuvo rigor con lo que aquí está planteado en el debate. Eso, pues lo otro, si no, se parece mucho a una cosa un poquito demagógica que quiere hacer un punto para llamar la atención en un tema que está en debate, más allá de los procesos que vienen. El debate está acerca del sistema previsional chileno. Eso es, presidente. Gracias. Gracias, diputado Carmona. Diputado señor Campos. Bueno, buenos días, presidente. Buenos A través días, suyo diputado. saludar al Ejecutivo, desearle todos los parabienes en este 2018 a cada uno de ellos y a cada uno de los colegas. Tengo una pregunta a propósito de las reflexiones que se han hecho. Hace un tiempo atrás nosotros tuvimos una gran discusión por el proyecto de ahorro colectivo, donde nacieron conceptos distintos a los que tradicionalmente veníamos hablando en el sistema previsional. Palabras como solidaridad, palabras como
hacemos algo para subir las pensiones de manera inmediata, cuál es el efecto que finalmente esto iban a tener en el corto plazo. Y nuevamente hoy día llegamos a un proyecto que efectivamente, como dice el diputado Barro, que hay un error entre varios incumbentes, pero que son finalmente recursos que andan dando vueltas y que finalmente yo me quedo con la pregunta de fondo, ¿por qué esto no es una oportunidad nuevamente para seguir hablando de esos conceptos que incorporamos en el debate previsional? ¿Por qué efectivamente no se toman estos recursos? A lo mejor se pueden incorporar al Fondo de Ahorro Colectivo, que en algún momento empezamos a hablar de recursos, y aquí hay una cantidad importante o no menor de un primer colchón, como bien lo decía el diputado Boric. O también, ¿por qué no?, al momento de poder seguir avanzando, porque aquí nuevamente estamos hablando de cuentas individuales, estamos hablando de efectos, pero en realidad lo que estamos hablando es que el impacto finalmente que tramitado este proyecto pudiera tener en personas que van a sembrar esperanzas en que esto a lo mejor les va a ayudar, aunque sea por una única vez, a mejorar sus condiciones previsionales, va a ser un efecto momentáneo. Y la verdad que ahí apunto a lo que también decía el diputado Carmona, ¿por qué no tal vez seguir focalizando de mejor manera para que efectivamente los incumbentes o quienes vayan a verse beneficiados con este proyecto de ley finalmente sientan de que lo que hicimos fue generar un impacto aún mayor y no de la manera en como hemos visto que se quiere distribuir estos 240 millones de dólares, porque en realidad yo lo diría que sería tal vez un proyecto que generaría demasiada expectativa y al momento de implementarse sería un proyecto que no tendría o no cumpliría con las expectativas de las personas que tienen bajas pensiones. Así que una consulta, una duda al Ejecutivo, presidente. La ministra me ha pedido hacer uso de la palabra. Muy buenos días a todos y todas. Solo para efectos de precisar, ya el decreto ley 3.500, a propósito de las consultas que planteaban los diputados Barros y Melero en relación a los 5 años, ya el decreto ley 3.500 en su artículo 19 contempla la prescripción de las acciones para el cobro de cotizaciones previsionales, 5 años. Vale decir, es coherente también el proyecto de rezago en relación a lo que es el ordenamiento jurídico en general, no solo tendiente a contemplar la prescripción de las acciones ordinarias, sino también en el sistema de pensiones. También es importante precisar que por materias laborales el empleador tiene la obligación de mantener al interior de la empresa hasta por 5 años de toda la documentación laboral de sus trabajadores contado desde el término de la relación laboral. Vale decir, todo es coincidente en relación a estos 5 años que se proponen. Cualquiera sea la acción que se entable, un trabajador debiera tener que acreditar esta relación laboral y respecto al empleador tiene solo un plazo de 5 años como obligación para mantener la importancia. Reiterar, y eso lo va a precisar el ministro Izaguirre, que en general estamos hablando de cotizaciones de hace 20 años o más, de un grupo de cotizantes probables que digan relación justamente con las más bajas cotizaciones, que es donde se focaliza este proyecto de ley. Y también reiterar que ya el decreto ley 3.500 le entrega a las propias AFP, a propósito que lo que han señalado que es el empleador o trabajador el obligado a procurar el cuidado de sus pensiones, atendido que el sistema de pensiones justamente lo que hace es entregar las cotizaciones de los trabajadores con esta propiedad que cumple una función social distinta al derecho de dominio tradicional que contempla el Código Civil, le hace también responsable a las administradoras de fondos de pensiones de no causar ningún perjuicio a los fondos de cada trabajador. Y por eso estos 12 meses de que se intenten todas las acciones tendientes a ubicar a quién pertenece este fondo y redestinarlo. Así que yo solo quería precisar respecto a los 5 años que lo que hacen no es sino ser coherente con otras normas justamente en esta línea. Muchas gracias. Antes de ofrecer la palabra, un par de consultas quisiera también. Lo primero que quiero señalar que de asumir que la propiedad
sobre estos fondos es inmaculada, no debiéramos hacer nada. Y esto debiera seguir siendo un fondo de rezago que eventualmente se podría seguir incrementando, que se invierte igual que el resto de los fondos en el fondo C, que genera utilidades, que efectivamente no constituye comisión en la cuenta individual, pero que sí constituye algún grado de ganancia en la AFP, toda vez que hay otro tipo de comisiones de intermediación que cuando veamos el proyecto de ley, si lo alcanzamos a ver, es un tema que está pendiente, respecto a la reforma de la industria nos vamos a dar cuenta que la AFP no solo ganan por la vía de la comisión en la cuenta individual, sino que tienen algunos otros mecanismos para generar interesantes ingresos. En consecuencia, este es un fondo que al único que le sirve hoy día es a la AFP, al único que le sirve, a nadie más. Y si son 20 años, bueno, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, este fondo de rezago estaba más o menos en los 80 millones de dólares, 70 y pico, para ser preciso. Es decir, se ha ido incrementando en el tiempo y probablemente. Entonces, de no hacer nada, lo que estamos diciendo simplemente es que esto siga siendo un fondo sin titular, excepto para aquel que gana con el fondo. Y discúlpeme, tener 200 millones de dólares para invertir, algún grado de ganancia genera. Ya quisieran algunos tener un fondo de esa entidad. En consecuencia, la sola implementación de que una afectación al derecho de propiedad ya no es tal, porque esto es una obligación natural, ya dejó, no es posible reclamar por esto, dado el tiempo que ha transcurrido. Y en consecuencia ni siquiera un trabajador podría presentar una acción al respecto, ni siquiera el empleador, eventualmente. Entonces también nos estamos construyendo una limitación que no existe. Mire, hoy día las AFP tienen la obligación de perseguir el incumplimiento de las obligaciones por el no pago de cotizaciones y tiene incluso responsabilidad cuando no generan esa acción. Pero como bien decía el diputado Barro, en este caso el empleador pagó aparentemente, que pagó mal. Aquí no se aplica el viejo aforismo que el que paga mal paga dos veces, desgraciadamente. Porque como son fondos de los trabajadores y hay que proteger al que crea empleo, ese aforismo no existe. Esos son los. Entonces, yo quisiera señalar lo siguiente. Si tenemos un fondo que está generando rentabilidad, que no es posible adjudicárselo a ningún titular por las situaciones que hemos razonable, es razonable pensar a quién sí se lo adjudicamos para que cumpla su objetivo, que es mejorar las pensiones. Y desde ese punto de vista yo quisiera preguntar, ¿por qué hacer esta mezcla de personas que están por jubilar con personas que ya están pensionadas? Porque si de lo que se trata es de mantener los fondos en el sistema y en consecuencia descartar de eso, si me permite, yo entiendo que es muy importante, pero gracias. Por esta vez. Si entiendo yo que de lo que se trata es de no generar ingresos a las personas que no están en el sistema, entendiendo por dar las pensiones básicas solidarias y, por cierto, las que sí de algún modo participaron en teoría en la generación de este fondo, lo razonable sería que fuese aquellos que están pensionados y no necesariamente aquellos que están por pensionarse, porque estos que están por pensionarse van a tener más alternativas. Entiendo que incluso ahí van a haber iniciativas para que puedan trabajar más tiempo, no pensionarse a los 65, en los casos de los varones, qué sé yo. Entonces, el problema que tenemos hoy día son las bajas pensiones de los pensionados. Y yo, en consecuencia, creo que razonable sería concentrar el esfuerzo del recurso en los pensionados, en aquellos que tienen pensiones vinculadas con el aporte previsional porque tienen una pensión muy baja. Y lo segundo que quiero señalar es que ¿por qué tanto tiempo para insistir en un proceso de averiguación? Como bien se ha señalado acá, se trata de situaciones que se han generado hace más de 5 años o más. Es decir, ha habido claramente un proceso de averiguación de forma tal de adjudicar estos fondos a cuentas individuales. Ese proceso ha fracasado porque se hizo y no dio. No hubo suficiente información. No sé qué nueva información pudiera generarse para que tuvieran además un año más
No sé qué nuevo podría aparecer en el universo de la información. En consecuencia, pensar en un año más creo que es un tanto excesivo. Y quisiera preguntarle entonces, ministro, si tiene algún sentido tanto plazo. Y en ese mismo orden de ideas, pensar también que si ya se hicieron las averiguaciones y ese tiempo transcurrió con exceso y no se ha logrado nada al respecto, y además va a haber un fondo de reserva, o ¿cómo se llamó el fondo de reserva técnica? Que entre otras cosas se hace cargo de un porcentaje del fondo de rezago que ya existe, que no va a ser incorporado en este mecanismo porque son, entiendo, los que tienen menos de 5 años y en consecuencia podría haber todavía un eventual derecho a reclamar, por decirlo así. Si ese fondo de reserva técnica garantiza los que podrían reclamar en el evento que pudiera, sobre la base de la información, de la nueva información, poder adjudicarse, ¿qué sentido tiene que respecto de todos aquellos que tienen más de 5 años, ¿me explico?, no se han adjudicado simplemente a pensiones ya existentes y no a aquellos que pudieran eventualmente también ser objeto de una reclamación, toda vez que están en proceso previo de su jubilación? En consecuencia, ministro, el año, ¿qué sentido tiene ese año de exceso si tenemos fondo de reserva técnica financiada, porque esto no va a ser con cargo al fisco, sino que con cargo al mismo fondo, en un proceso cuya averiguación se ha excedido con creces, que no admite reclamación judicial por las normas generales del procedimiento y que además considera a aquellos que no están jubilados, en cuyo caso creo que razonable sería que lo concentráramos solamente en los que están pensionados. Ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Creo que ha sido excelente el debate. Gracias, ministro. Primero les doy la información. Disculpen que no lo hayamos puesto en la presentación general, pero como yo lo había señalado en la presentación y como lo intuyó alguno de ustedes en su intervención, el grueso de los rezagos son bastante pretéritos. De hecho, 20 años o más tiene 50,5%. Entre 15 y 20 hay 13%. Entre 10 y 15 hay 12%. Entre 5 y 10 hay 8%. Con eso ya estamos llegando a que con una antigüedad superior a 5 tenemos 83% de los recursos. Entonces, si me logro explicar, de los 275 millones estaríamos repartiendo 240, 35 sobre 275 es algo como 12-13%, que más o menos se corresponde con el volumen de los rezagos que todavía quedan con menos de 5 años. Por tanto, hay un fondo de reserva técnica que representa muy exactamente lo que sería reclamable, incluso suponiendo que una tasa de éxito de los reclamos enorme, digamos. Por tanto, esto no queda desfinanciado y no va a haber nadie que pueda todavía ejercer su derecho a reclamo que no pudiera, tener los fondos que, como se ha preguntado, serían de cargo de la AFP, toda vez que este fondo es el que debiera financiar ese reclamo. Respecto de qué parte de ese fondo es rentabilidad y qué parte es cotización, esto es una regla relativamente mecánica que tiene relación con los años, porque como estos por defecto van al fondo C, un rezago que tiene más de 20 años ha tenido una capitalización de la tasa del fondo C durante 20 años o más. El que tiene 15 años, entonces haciendo la tasa de interés compuesta, los de 20 años o más, yo me atrevería a decir, hacia vuelo de pájaro, que 2/3 deben ser rentabilidad, 1/3, y así vamos decreciendo hasta los que tienen poco tiempo de rezago, que la mayoría es aporte y no rentabilidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando respecto de las reclamaciones? Y entendiendo que esto, como se dice vulgarmente, no es ciencia atómica, por tanto es perfectamente opinable. Y yo le voy a pedir por su intermedio, presidente, que el señor superintendente de AFP pueda intervenir cuando concluya, a efecto que nos pueda dar nos puede iluminar más sobre este punto.
nosotros entendemos que la industria ha sido proactiva en tratar de ubicar a los beneficiarios. Aún así, y entendiendo que esto es opinable, pensamos prudente haber generado 12 meses adicionales, al fin de los cuales, y Osvaldo explicará qué procedimientos ulteriores pueden desarrollar la AFP que justifiquen eventual o no justifiquen estos 12 meses adicionales, al final de los cuales, y tal como lo señalaba la ministra del Trabajo respecto de las medidas judiciales, prescribirían. Esto es, ya una persona que tenga un rezago anterior a 5 años ya no tiene derecho a la reclamación, se extingue. Por tanto, no hay una reclamación potencial. Obviamente, la reclamación sobre rezagos que se hayan producido con una anterioridad inferior a 5 años continúa vigente siempre. Entonces, eso se congela y la ley establece que ya eso no es reclamable, por tanto, no hay posibilidades de que hayan reclamos contra estos 240 millones de dólares que se perfeccionen porque han prescrito. No sabemos, diputado Boric, casi por naturaleza, y le pediría a Osvaldo Macías si me puede ayudar en esto, y es una muy interesante reflexión, si quienes han sido perjudicados por una errónea inscripción de su cotización han sido perjudicados en forma reiterativa o solo ocasionalmente. Porque como no se sabe quién es el propietario, pero podríamos tener antecedentes, no sé si los tiene Osvaldo, respecto de aquellos reclamos que han sido satisfactorios, si es que la verdad es que era 1, 2, 3 cotizaciones o un conjunto más grande, en cuyo caso podríamos tener una idea de cuál es el nivel del daño que se puede producir. El diputado Carmona plantea previamente al diputado Andrade también otra forma de incrementar un poco este beneficio sobre la base de focalizar más. El diputado Andrade plantea el que sea focalizado solo en los ya actualmente pensionados. Esos son temas perfectamente debatibles, nosotros no tenemos una posición rígida al respecto por ningún motivo. Pero perdí los números por aquí. La idea que teníamos era que básicamente el beneficio por una vez fuera equivalente a la más alta PAFE de los beneficiarios. O sea, un 13º pago de pensión en el primer año, son 132 y fracción, que es exactamente la PAFE del más alto de los beneficiarios. Por tanto, el que tiene una PAFE más baja va a recibir algo más que el 100%. Pero es perfectamente opinable. Uno podría decir que en vez de, si lo concluimos los pensionados solamente nos baja a la mitad, aunque es más grande el cheque de ellos, pero eso ya hace subir los 132.000 pesos, y si eventualmente pusiéramos el tope superior de PAFE algo más abajo, también los beneficiarios reciben más dinero. Aquí lo tenía, es lo que había preguntado el diputado Campos. Efectivamente, hasta una PAFE de 132 se recibe un monto de 132. O sea, es un 13ª cuota en un año. Eso es para los pensionados. Para los pensionados, exactamente. Por último, ¿quién se está beneficiando con esto? Desde luego no los pensionados, porque esto sigue dando vuelta ahí como orbitando. Yo diría que en el margen los cotizantes y en el margen las AFP, porque, y esto me voy a meter en temas bien técnicos, cuando usted contrata un agente de inversiones, usted obtiene mejores condiciones cuando tiene más plata que le administre. Independiente de la comisión, pero obtiene mejores condiciones de rentabilidad y es más atractivo. Y como si se es más atractivo, se atraen nuevos cotizantes, hay una cierta impetración de beneficios de los cotizantes
actuales y de las AFP por estos rezagos y, desgraciadamente, no de los pensionados, que es lo que debieran estar beneficiándose. En síntesis, el tema de si es solo pensionados o pensionados también a los que le faltan 5 años, o si es hasta una PAFE de 132 o algo inferior, es un tema que el Ejecutivo Ministra obviamente considera interesante en la discusión, cambian los números, pero a nosotros nos parece que en lo grueso, siendo esto bien opinable, el que estos rezagos, que la verdad no están sirviendo a los pensionados, que no tienen posibilidad de ser reclamados en el futuro, porque fíjese usted que el promedio de éxitos en las reclamaciones es de 5 meses. Y estamos hablando que el 83% de los rezagos tienen más de 5 años. Es más de el 75 tiene más de 10, más del 50 tiene más de 20. Entonces, aquí esto no se va a encontrar, para que estamos con cosas. Entonces, favorezcamos a los pensionados y a nosotros nos pareció que esta regla, no obstante los aportes que ustedes han hecho acá, de favorecer a las pensiones más bajas, era, digamos, una aproximación correcta en función de lo que había sido las conversaciones que hemos tenido en esta comisión. Gracias. No sé si... Sí, le ofrezco la palabra, por favor. Gracias, buenas tardes. Respecto a lo que han dicho los ministros, efectivamente estos rezagos son de muy difícil recuperabilidad, de identificación de los dueños verdaderos de los recursos, que son los trabajadores, porque se generaron hace muchos años en un contexto en que la recaudación era manual, eran planillas físicas que se llenaban a mano con lápiz de pasta. La recaudación era efectuada por bancos o cajas de compensación y luego de ahí se trasladaban a las AFP. Entonces todo esto era manual y físico, y si habían errores en el ingreso, evidentemente esos errores eran muy difíciles de detectar después. Los bancos, las cajas recaudaban y no tenían cómo verificar o no verificaban si estaban correctos los rutos, los nombres de las personas. Entonces las personas depositaban esto directamente o a través de las empresas en los bancos o cajas de compensación. Luego le llegaba a las AFP y cuando la AFP hacía el proceso de acreditación en las cuentas individuales se encontraba que no coincidían los nombres o los RUT con lo que ellos tenían en el maestro de afiliados. Entonces, dado eso, se trata evidentemente de casos de muy difícil recuperabilidad. Adicionalmente, en la época que esto se generó, no existían bases de datos, no había la tecnología que hay hoy día, y por lo tanto era muy complejo los cruces de información y usar tecnología para aclararlo. Eso hace que lo más probable es que estos rezagos, es muy probable que los recursos provenientes de estos rezagos, dado eso, entonces sea muy difícil de identificar a los dueños. Ahora, la realidad hoy día es distinta. Hoy día la recaudación se efectúa a través de Previred. Previred utiliza mecanismos electrónicos que identifican a las personas, por lo tanto queda todo en una base de datos y es más fácil identificar quién es la persona en caso de que haya un error. Más del 90% de la recaudación hoy día es por Previred, electrónica, ya no se hace a través de planillas físicas o de bancos o de caja de compensación. Quedan muy pocos casos en que es así. Ahora, el plazo de 1 año que estipula el proyecto legal permitiría hacer un esfuerzo final, yo creo, por aclarar estos rezagos, sobre todo considerando que hoy día se podrían hacer más cruces con otras bases de datos, podrían efectuarse comunicaciones en prensa, enviar comunicaciones directas a los afiliados y empleadores para que se preocupen de ver si los recursos que están depositados en las cuentas efectivamente están ahí. Y eso es muy fácil hoy día de ver. Hoy día, de hecho, en la página web nuestra hay información en las páginas web de las administradoras de las lagunas previsionales que tienen las personas. Se podrían hacer cruces hoy día que permitan en ese plazo, sin duda, llegar a alguna identificación. Por eso está el plazo de 1 año. Ahora, siendo realista, si bien es cierto se puede hacer un esfuerzo final y extremo en esto, lo más probable es que los rezagos más antiguos no se recuperen. Pero ese plazo de 1 año es la posibilidad de extremar los esfuerzos para que se recuperen esos recursos. Respecto a lo que preguntaba el diputado señor Boris, no hay un estudio acabado del tema, pero sí es posible señalar por los casos que se conocen que son situaciones
que afectan a distintos trabajadores, no son sistemáticas a través del tiempo, o sea, no es que un trabajador tenga todo su periodo previsional con laguna, sino que son trabajadores que los afectan en distintas etapas. Son errores puntuales que se cometían y que luego se corregían sucesivamente. Digamos. Eso es lo que podríamos decir y finalmente señalando que creemos que este es un proyecto importante porque devuelve los fondos que son de los trabajadores a otros trabajadores, a pensionados que lo necesitan, dada la difícil recuperabilidad y que el proyecto contempla un periodo efectivamente para intentar identificar nuevamente a los dueños de los recursos y si no se distribuyen. Eso es lo que podría señalar. Diputado señor Barros. Gracias, presidente. Mire, para mí es súper importante aclarar que yo estoy a favor de este proyecto. Lo que me pasa es que no observo ningún incentivo real a que establezcamos medidas concretas para efectos de identificar quiénes son los trabajadores a quienes no se les incorporó a sus cuentas individuales la plata que fue deducida de sus sueldos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo afortunadamente trabajé 25 años en el sector privado antes de ser diputado. Y no tengo ninguna duda que muy probablemente parte importante de quienes están en esta situación son trabajadores temporeros, personas que no tienen un trabajo estable y son bastante itinerantes. Y por lo tanto, esos son, en definitiva, creo yo, mayoritariamente aquellas personas a las cuales, producto de lo que ya hemos discutido, no se les incorporó a sus cuentas individuales. Entonces, a mí lo que me interesa es porque si no hay un incentivo real y si no establecemos un mecanismo, yo quiero decirles una cosa, pasaron por mi vista miles de planillas, en las cuales obviamente había un nombre, probablemente estaba malo el RUT. Había un nombre y un RUT, pero se incorporó dicho recurso a una AFP que no correspondía. Y eso creo yo son los casos mayoritarios. Yo por eso creo que a mí me gustaría, antes de aprobar y obviamente también haciendo el proceso legislativo como corresponde en orden a oír a las instituciones, empleadores, AFP, etcétera, creo que es importante que nosotros mismos establezcamos un mecanismo real de incentivo a que esas platas, ojalá mayoritariamente puedan ir a la cuenta individual de esos trabajadores, después de lo cual, obviamente, ¿quién podría negarse? Por eso es que quiero llevarlo al campo práctico esto, no que hagamos una discusión ideológica de esto. Aquí hay una cantidad de recursos, tampoco subamos las expectativas a cosas tremendas. Porque no lo son, esto irá a mejorar, esto es como un bono por último, no es más que eso. Pero creo que a mí me gustaría, presidente, que fuéramos muy taxativos en ver cuáles son las medidas concretas que se van a establecer para efectos de intentar al menos ubicar a los titulares de dichas platas, porque si no establecemos ningún mecanismo, obviamente van a pasar los 12 meses y no va a pasar absolutamente nada. Y yo discrepo de quienes dicen que es imposible ubicarlo. Yo garantizo que aquí hubo nombres, hubo RUTs, hubo errores en la AFP, pero me parece que con un esfuerzo razonable vamos a poder al menos una parte de esos recursos incorporarlos a quienes realmente son sus propietarios. Y creo que más bien desde esa perspectiva establecer claramente un itinerario me parece lo más razonable, entendiendo, al menos en lo que a mí respecta, que me parece un proyecto que viene a solucionar un tema. No puede ser que este fondo siga dando vueltas eternamente y no beneficie a nadie. Gracias, presidente. Dicho. Diputado señor Melero. Sí, presidente. Una duda respecto a la intervención de la señora ministra del Trabajo y la prescripción de los 5 años. Esto probablemente es un tema de interpretación del derecho civil. Yo no soy ni abogado ni mucho menos experto en ese tema, pero yo entiendo que la prescripción es sobre la acción del empleador que no pagó las cotizaciones. Pero no sé si se puede extrapolar respecto al derecho del trabajador a reclamarlas. Yo creo que son cosas distintas. Y me gustaría ahí una posible aclaración o una interpretación que podríamos invitar quizás a algún abogado civilista de renombre, presidente, que pudiera informarnos o asesorar a la comisión en esta materia. Y le puedo sugerir después, presidente, con mucho gusto. Los buenos están todos muertos. Pues, está bien. No sea tan... No, en fin. ¿Usted no es civilista, presidente? Adiós, gracias. Laboralista, muy bien. Antes de ofrecerle la palabra, solo un par de consultas. Uno, si se identificara a la persona
Si el proceso este año, tomando todas las medidas de rigor, no se me ocurre qué, pero no se me ocurre algo que no se haya hecho en 20 años, se haga en un año, para ser franco. Y no creo que sea tan simple como los cruces de datos, porque con el mayor respeto del superintendente, si fuese tan simple como cruzar los datos, bueno, ¿por qué no lo han hecho? ¿Y por qué la propia superintendencia no lo ha hecho? Que es quien debiera procurar tener una actitud más activa respecto de esto. Es muy extraño eso. O sea, si a alguien se le ocurre una fórmula, no entiendo por qué esa fórmula no se ha implementado, si nada lo impide, porque yo entiendo que para nadie es una sorpresa que existe el fondo del rezago. Ahora, si es una sorpresa, bueno, claro, estamos en otro mundo. Pero en el evento que se identificase, ¿y cómo se le paga? Si no tiene derecho al reclamo. Se encontró que hace 20 años atrás a don Juan Pérez, trabajador del diputado Barro, para seguir con el ejemplo que usted mismo, se encontró que a él efectivamente se le cotizaron equivocadamente. ¿Y si no tiene acción, pues? ¿A quién le pide? O sea, va a estar entregado a la buena voluntad de quién. De que la AFP, de buena manera, pues esto es una obligación natural, la AFP de buena gente, de buena voluntad, le va a hacer la imputación a su cuenta individual. O sea, con el mayor respeto, no hay nada peor que generar expectativas inútiles. Si estamos pensando en personas a los que estamos aspirando a que se le haga un aporte a su pensión, una 13ª pensión, en el caso de los pensionados. Entonces yo reitero, averiguamos, Juan Pérez, trabajador del campo temporero, a él no se le consideraron, se equivocaron, anotaron mal ruta, averiguamos, lo aclaramos. ¿Y qué hace este caballero? ¿A quién demanda? ¿Con qué? ¿A título de qué? Lo segundo que quiero preguntar es, está claro que si nosotros imputásemos estos fondos a las personas que hoy día son pensionadas, más o menos representa una pensión más, por una vez. ¿No es así? Una 13ª pensión en un periodo. Si nosotros hacemos el mismo esfuerzo e imputamos estos fondos, lo compartimos con aquellas personas que vayan a jubilar en 5, 4, 3, 2 años más, ¿no es cierto? ¿Cuánto va a impactar en su pensión un aporte por una vez de un fondo equivalente a una pensión? Nada. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer una imputación a un universo respecto al cual no hay ninguna significación concreta? Por el contrario, en el caso de los pensionados, es una 13ª, por usar un poquitito el lenguaje, es una 13ª pensión, que es algo muy parecido a lo que tienen algunos trabajadores que han logrado el 13º mes. A eso me refiero, el por qué concentrar el esfuerzo en los pensionados y no en los que están por pensionarse. Ministra, le habían hecho una consulta a un ministro y estamos por terminar ya, para tomar decisión respecto a quienes invitamos. Bueno, como se ha señalado, nosotros con la mayor disponibilidad, si podemos dejar en la ley mayores incentivos todavía a la recuperación de estos rezagos, pero de momento no parece estar al alcance de la mano, pero nuestra disposición es total en ese sentido y hemos sido cautos en términos de dejar un fondo de reserva técnica para que puedan materializarse los reclamos de los con menos de 5 años de antigüedad. Ahora, si pensamos un poco en términos agregados, y decía el superintendente Macías que en general en los casos que han sido aclarados es un gran número, esto es, no tiende, frente a la pregunta del diputado Boric, no tiende a ser un gran número de cotizaciones en uno, sino que un pequeño número de cotizaciones en muchos. ¿Dónde es más probable que se haya producido esto? ¿En los bajos ingresos o en los altos ingresos? Yo tendería a pensar que es bastante más probable que se haya producido en los bajos ingresos. Y dado que la concentración es abrumadora en rezagos muy anteriores, lo más probable es que el causante, creo que se dice, de este rezago sea una persona hoy día pensionada de baja pensión. Por tanto, creo que en los grandes números
vamos a estar más o menos apuntando a los originarios del problema. Obviamente tenemos que hacer todos los esfuerzos por tratar de ver recuperaciones individuales, pero si no, creo que no vamos a estar demasiado equivocados respecto de los beneficiarios y los originarios. Gracias, presidente. Ministro, ¿usted quería señalar algo más? No, está muy bien. Puede ser un esfuerzo inútil, ministra, pero haga el intento. Lo intentaré. Primero, es importante precisar que la institución de la prescripción, que es algo que cruza todo nuestro ordenamiento jurídico, y tan cierto es así, digamos, de que se aplica a la totalidad, está concebido en el Código Civil por don Andrés Bello ya hace su par de años, antes que empezaron los rezagos. Eso está claro. Eso está claro. Al final del Código, de tal manera de garantizar el Estado de Derecho, de no permitir que en general las situaciones no tengan certeza, no produzcan certeza jurídica, para uno u otro lado. Teniendo eso presente, es cierto que la seguridad social en general se entiende como imprescriptible respecto del trabajador. Vale decir, cuando hablamos que la prescripción de las acciones significa que alguien debe alegarla y puede el otro excepcionarse. No se impide el inicio de acciones judiciales. Ahí vendrá la debida y correspondiente defensa de quien, en definitiva, debió haber respondido. Pero es importante también, y por eso yo también destacaba, que la obligación respecto del empleador de mantener la documentación laboral solo es tal hasta por 5 años. Hasta por 5 años desde que termina la relación laboral, que supone el ejercicio de las defensas jurídicas respecto, como le ocurre a cualquier ciudadano de este país, a ambas partes. Esa es la precisión. Gracias. Oye, es obvio que a quien tiene que demandar es al empleador, es decir, el que pagó mal. Y el empleador lo primero que va a hacer adjudicar la prescripción de sentido común. Usted sabe que para los que son tan sacrosantos el derecho de propiedad se señala que el único derecho de propiedad que no tiene ningún tipo de duda es aquel que emana de la prescripción. El resto son todos discutibles. Eso decían los antiguos civilistas, los días están muertos. Muy bien. Debiéramos invitar para la próxima sesión, por de pronto, yo creo que a la asociación DISAPRE, ¿no es así? De AFP. No, la DISAPRE viene en el próximo gobierno. También DISAPRE ya. En una de esas. A ver si están pagando bien. Disculpen el desabrupto. ¿Se le ocurre a alguien más? ¿Alguien de los empleadores? ¿Podemos invitar a alguien que nos mande la CPC, te parece? ¿Y de los trabajadores? Presidente, yo creo que mejor de los... Bienvenido. De la CONAPYME podría ser. Podríamos invitar a la CONAPYME como representante. CONAPYME y CPC y sí. Invitemos a alguien de los trabajadores. Y lo otro, presidente, la otra vez hubo una asociación de pensionadas, ¿se acuerda? Que fueron a exponer... fueron a exponer Hacienda. Sería, yo tengo el contacto de la presidenta, se lo podría entregar para que le hagamos la invitación, por lo menos. Invitamos a todos ellos y lo que sí sugeriría, dada la premura, es que pudiéramos una niña que representaba... recibirlos y pronunciarnos en general en la próxima sesión. ¿Ah? Presidente, perdón, puede que me lo haya perdido, pero ¿cuál es el plazo que nos dimos para esto? No hemos dado ningún. Pero o sea, por criterio de realidad, o sea, tratemos de sacarlo, que votarlo en general la próxima sesión. Lo que estoy señalando es que recibamos a nuestros invitados la próxima sesión y nos pronunciemos la próxima sesión. Pero mejor, porque si se quiere, me imagino que quieren sacarlo este gobierno. Como... Eso no me atrevo a decirlo. Pero estando acá, o sea, ¿por qué no mañana, o sea, escuchemos? Que mañana no tengo sesión. No, perdón, que para la próxima sesión citemos a los invitados y la citemos además para votar. Eso es lo que estoy... para votar. Acordamos eso, sí, claro. Y además es artículo único. Sí, el próximo martes. Y pudiéramos conversar la alternativa de focalizar. Habría disposición, ¿no? Es que la iniciativa de usted. Entonces invitaríamos a la asociación de AFP, CONAPYME, esta agrupación de pensionados y algún mundo laboral. Muy bien. ¿De los trabajadores qué invitamos? A la NEF. ¿Podemos invitar a la NEF para que... habiéndose cumplido, se levanta la sesión.